esta joya. ¿Se acuerdan que hace unos meses platicamos de una senadora que entra al Senado por la coalición Morena-PT? Entra al Senado por la coalición Morena-PT. A mitad del sexenio dice que siempre ya no, que ya no le gusta. Se vuelve del Grupo Plural y esta senadora, en este proceso electoral, se va al PRI para que el PRI la haga candidata. Ok. El asunto es que antes de ser del Grupo Plural, antes de ser senadora por la coalición Morena-PT, ella ya fue parte, no militante, pero sí parte de Movimiento Ciudadano cuando trabajaba junto a su marido en la presidencia municipal de San Pedro Cholula y antes había sido priista. Hablo de Nancy de la Sierra. Entonces, yo me acuerdo mucho que les dije, este es el caso de una chapulina que al final regresa al lugar donde siempre fue feliz, el PRI. Ella nació en el PRI, hizo carrera en el PRI, murió su carrera en el PRI porque se le ocurrió insultar a su gente, por cierto, a su pueblo, a Teciutlán, se le ocurre insultarlo y luego sale del PRI, se disimula, no militó ni nada, pero trabaja para el proyecto Movimiento Ciudadano, no consiguen absolutamente nada, terminan el proyecto de Morena PT, se lanza al Senado, ella al Senado, su marido a la diputación local, su marido ahorita, porque es un caso maravilloso, su marido en este momento, Juan José Espinosa, se lanza como candidato de la coalición PAN, PRI, PRD para diputado local. La pierde, por cierto, y ya anda el marido de Nancy de la Sierra, celebrando la democracia de Morena, hablando bien bonito de Luisa María Alcalde y de Citlali Hernández, pero bueno. Entonces, el marido entra como parte de la coalición en la Diputación Local de Puebla y ella entra como parte de la coalición al Senado. Cuando al final no le empiezan a gustar las cosas y no ve más futuro para ella, porque incluso intentó buscar la gubernatura de Puebla, cuando sale lo de Marta Erika y demás, cuando ve que ya no tiene más futuro, se va al Grupo Plural y luego al PRI. Bueno, pues que dice que ya siempre no. Y ya se volvió a salir del PRI. Entonces, Nancy de la Sierra es uno de estos casos de crisis existencial partidista, donde obviamente no estás en un partido político ni por su ideología, y esa ideología la conoce bien Nancy de la Sierra. No estás en un partido político por ideología, no estás en un partido político porque compartas intereses, estás en un partido político porque al final es la única herramienta que te permite seguir recibiendo dinero del erario. Ni siquiera porque yo pregunto, ¿qué ha sumado Nancy de la Sierra? ¿Qué le ha sumado a Teciutlán? ¿Qué le ha sumado a Puebla? ¿Qué le ha sumado al Senado? ¿Qué le ha sumado a México? Bueno, pues quiero que escuchen el agradable mensaje de Nancy de la Sierra diciendo que ya no le gustó el PRI y que mejor ya se va. Hace 9 meses me uní a la bancada del PRI en el Senado de la República. Lo hice respondiendo a una invitación para sumar, fortalecer y consolidar un proyecto democrático a través de la coalición opositora en el pasado proceso electoral. La idea era construir una oposición diferente, democrática, abierta a la sociedad, que fuera capaz de escuchar y unir. Hoy miro con decepción e incredulidad que el PRI ha sido secuestrado por su dirigente y que lejos de un autoanálisis, de la autocrítica, de la escucha, la reflexión, el aprendizaje, el asumir responsabilidades luego de los resultados del pasado 2 de junio, lo que hemos visto es una cerrazón, regresión a los tiempos autoritarios y antidemocráticos y un apego al poder por el poder. En democracia, nunca la imposición de la voluntad de una sola persona puede sustituir el diálogo y la participación de todas y todos los integrantes, en este caso, de un partido que se supone había aprendido a ser auténticamente democrático. Yo no quiero ser cómplice de las prácticas antidemocráticas que pretende el dirigente del PRI, por lo que, como lo he anunciado, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República. El autoritarismo no se combate con autoritarismo, ni con prácticas dictatoriales en los partidos. Sé que las dirigencias recurrirán a la descalificación de quienes los criticamos, diciendo, como en todos los casos, que queríamos plurinominales y que no nos las dieron,
y por eso los criticamos. Pero no, no nos confundamos. La política se trata de acuerdos, de valores, para cumplir la palabra. Cuando ni este mínimo respeto existe, no hay una verdadera disposición para hacer política. Lo que hoy veo en el PRI son otros intereses, alejados de ser una verdadera oposición incluyente, propositiva y democrática para México. Por eso, me retiraré temporalmente de la política. Trabajaré como siempre en lo educativo, en lo social, enfocándome en construir desde la trinchera ciudadana, día con día, el futuro posible en la familia, la empresa y la comunidad. Vienen tiempos retadores, pero con esperanza, con valores, con congruencia y con trabajo cotidiano, algún día volveremos a encontrarnos para seguir construyendo juntos el México que soñamos. Hasta pronto y muchas gracias. Y ya se fue. Y a su barco le llamó Libertad. Les voy a leer una nota de Nancy de la Sierra hace 9 meses. Cuando, bueno, ni siquiera fueron 9 meses. Cuando llega al PRI, para que ustedes solitos vean la incongruencia a la que me refiero. Es una entrevista que le da a Intolerancia Diario, que se las da el 4 de octubre del 2023. Ok, ¿qué dice? Nancy de la Sierra dice que llegó al PRI porque el PRI necesitaba refuerzos, aunque justificó que malas prácticas como la corrupción pues había en todos lados. Las preguntas son, le preguntan a Nancy sobre obviamente la chapulineada histórica que se avienta y ella dice que no ha pensado en el cargo de nada, no se va a ir al PRI ni catafixiada ni plurinominal. Le pregunta el reportero. Cuando te fuiste del PRI, dijiste que te ibas porque el PRI le había fallado al pueblo. ¿Qué ha cambiado? Responde, me fui huyendo del priismo que robaba, del priista corrupto, de las malas prácticas, el del dedazo, de los levantones de dedo en las cámaras. ¿Y hoy por qué se va? Dice que porque el líder del PRI ha secuestrado al partido. Mana, eso ya estaba, secuestrado ya estaba. El PRI no fue secuestrado apenas, ni que hubiera sido secuestro express. No, no, no. El PRI ya estaba secuestrado. Todos lo habíamos visto, todos nos dimos cuenta. Todos los que estábamos afuera lo vimos. Ya se venían cuestionando las prácticas de Alejandro Moreno Cárdenas. No mientas por convivir, Nancy, neta. Bueno, le preguntan, ¿a poco ya no hay nada de eso en el PRI? Y dice, no, por supuesto que hay de todo en todos lados. Yo no llego a defender a nadie, ni llego a desgarrarme las vestiduras. Llego con mi congruencia, la que tengo, y con mi conciencia, que es la que me puede decir el rumbo que puedo tomar. No es que se terminen las malas prácticas, pero perdón, hoy Morena es el PRI que ya no quería en el 2018. Ahí está Mier, ahí está Armenta, ahí está Bartlett, ahí están todos robando del erario para hacerse publicidad o que nos expliquen de dónde sacan el dinero para los espectaculares. En la entrevista, la legisladora reveló que tenía alrededor de 3 meses este proceso de irse a la bancada del PRI para reforzarla. ¿Que por qué se da? Y responde, porque de repente la gente cree que cuando perteneces a un grupo o equipo, cree que vas a actuar como todos, como soy yo, y no tengo mucha diferencia entre militar entre el PT, sin congruencia voto y a veces voté diferente. Llego al PRI buscando abonar a un proyecto nacional que encabeza el Frente Amplio por México. El PRI necesita mayor fortaleza, yo así lo veo, yo vengo como refuerzo, vengo a ayudar, a abonar, a sumar. Pensaban que me iría a mi casa o me quedaría en el plural, pero está en el frente Germán Martínez, está con Xochitl. La verdad, tengo 3 meses que tuve un primer encuentro por invitación de Alejandro Moreno. Nos volvimos a encontrar después de la elección del Estado de México y hace unos días, esto en octubre del año pasado, platicaron con toda la convicción de sumarse, pero primero a la bancada.
Le preguntan que, pues, qué dice en su defensa para que no digan que anda chapulineando y, pues, ella dice que no tiene que defenderse de nada, que su conciencia está bien tranquila. Qué bueno, porque yo seguiré siendo una de las que más la cuestiona y que más la juzga, porque justamente la doña anda chapulineando. Ahora, ella dice que se va porque el PRI está secuestrado por su dirigente y que ella no comparte esas prácticas. Cuando entra al PRI, se hace de la vista gorda como si eso no estuviera pasando y dice que estaba peor Morena. ¿Cómo va lo de la renovación de Morena? Yo nada más les quiero recordar. Es una cosa bien tersa y bien tranquila. Y miren que ese es un partido donde sí tienen mucho que pelearse, ¿eh? En el PRI están peleando las miserias de lo que dejaron. Pero, ¿cuáles fueron verdaderamente las negociaciones de Nancy de la Sierra? Partamos primero porque ella dice que no pluri. Pero vamos a los hechos. Su marido fue candidato a diputado local del Distrito 11 en Puebla y juraban que la iba a ganar. Esa fue una de las decisiones difíciles que yo tuve que tomar, porque estaba entre Toño López, que no hace nada, que no hizo nada en el Congreso local, lo debo de decir, y entre José Juan. Yo soy del Distrito 11 para diputado federal, entonces, no, o sea, sé lo que ha hecho José Juan, pero sobre todo lo que no ha hecho. José Juan apenas le volvieron a reactivar una serie de investigaciones que ya se le habían hecho desde hace años por daño al erario en San Pedro Cholula. Y estoy diciendo pocas cosas. José Juan, el esposo de Nancy de la Sierra, para que todavía la gente se acuerde más, es este legislador que en medio de la pandemia andaba legislando en Estados Unidos porque aquí tenía órdenes de aprehensión. Entonces, para evitar que lo fueran a detener, nunca le dijo a nadie, pero eventualmente cacharon, como había pandemia y estaban haciendo home office, eventualmente cacharon que no estaba en México, que estaba en Houston. Y ya después confirma que sí andaba en Houston. ¿Por qué? Pues para evitar que lo detuvieran, por si las flies. Y ahí estuvo toda la pandemia el señor. Luego regresa y rompen con PT, regresan, rompen con PT y con Morena, y le coquetean al PAN PRI PRD, el PAN PRI PRD pone a su esposo como candidato a diputado federal y la pierde épicamente, ¿eh? O sea, debo decirlo, aunque voy a tener a Toñito así como con lupa, sí voté por Toño, aunque lo voy a tener así, miren, pero con lupa histórica, gana Toño López y pierde históricamente José Juan. Al final acepta que pierde y todo, y les digo que José Juan ya anda cambaleonando de nuevo, está regresando a celebrar las jóvenes históricas de Morena, como le hizo María Alcalde Italia Hernández, pero bueno. Y en el caso de Nancy de la Sierra, que no me venga con que no se enojó porque no le dieron su pluri, que no me venga. Que no me venga y que no me cuente, porque justamente Nancy de la Sierra quería ser pluri. O sea, quería ser pluri. Ahora se enoja por la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas. Hermana, eso ya se sabía. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, es muy interesante cómo Nancy de la Sierra está como jugando mucho con esta dinámica de que ella se va por sus voluntades, cuando todos sabemos que fue porque no hubo pluri. Llegó a reforzar, no reforzó nada. Su marido perdió la elección. ¿Ella qué le aportó? Perdieron épicamente en Puebla. Obviamente el PRI, ¿qué esperaba? ¿Que le dieran un premio de consolación? Entonces me está diciendo Nancy de la Sierra que si le hubieran dado un premio de consolación, ella se hubiera hecho de la vista gorda sobre la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas. Eso es exactamente lo que Nancy de la Sierra no está diciendo. Así como Germán Martínez se reconcilió con el PAN para buscar una diputación federal, Nancy de la Sierra no llegó como refuerzo nada más para sumar porque voluntariamente creyó en el PRI. Si alguien conoce el PRI es ella. Claramente regresó para que le dieran el hueso que ya no le estaban garantizando en el PT, que como estaba en el grupo plural no tenía alternativa y no se iba a ir de independiente. Entonces, se va al PRI, que ya los conoce, se hace de la vista gorda en ese momento de todo lo que estaba pasando, se queda callada, que es que llega con refuerzos, al final no llegó con refuerzo de absolutamente nada, su esposo pierde, ella no le dan ni una triste pluri, no le dieron ni un premio de consolación, y ahora, como ya está enojada, entonces dice, me voy a retirar de la política un rato y estoy muy molesta porque están secuestrando al partido. En otras palabras, insisto, hermana,
¿Qué esperabas que te dieran? Lejos de sumarle, yo creo que les restaste votos, hija. Pero bueno, ese es otro debate. Entonces, ahí tienen. Ya, esto es la moraleja del todo el caso. En el caso del PRI, ya ni siquiera los peores perfiles se quieren quedar en el PRI. Les digo, se están peleando por migajas en el PRI. Literalmente se están peleando por migajas, las sobras del partido que fue.